Al escuchar a una joven cantar en una plaza, un millonario quedó paralizado al oír la canción, la misma que su amada solía cantar antes de desaparecer hace 25 años. El día era tranquilo, pero la mente de Alfredo era todo lo contrario. Caminaba por el parque después de otra agotadora reunión de negocios. Sus pensamientos eran un revoltijo de números, estrategias y acuerdos. Había construido un imperio, uno que le había traído una riqueza más allá de sus sueños más locos. Sin embargo, mientras paseaba por el sendero arbolado, una profunda soledad lo roía. El tipo de soledad que ninguna cantidad de dinero o éxito podía llenar. Habían pasado 25 años, y aún así, la ausencia de Catalina, la mujer que una vez amó tan profundamente, lo atormentaba. Recordaba el día en que desapareció como si fuera ayer. En un momento estaban planeando su futuro juntos, y al siguiente, ella se había ido. Sin explicación, sin rastro. La había buscado, por supuesto. Investigadores contratados recorrieron cada rincón de la ciudad, pero nada. A medida que pasaban los años, se enterró en el trabajo, diciéndose a sí mismo que el éxito era lo único que le quedaba. Pero ninguna cantidad de poder o riqueza podía borrar el recuerdo de Catalina. De repente, un sonido interrumpió sus pensamientos. Una melodía. Era suave, apenas audible al principio, pero se extendía por el parque como una suave brisa. Alfredo se detuvo en seco. Su corazón dio un vuelco. Esa canción era la misma que Catalina solía tararear cuando estaban juntos. Giró la cabeza, buscando la fuente de la música. Allí, sentada en un banco no lejos de donde él estaba, se encontraba una joven. Estaba tarareando la melodía, completamente inconsciente de su presencia. Su cabeza estaba ligeramente inclinada. Su largo cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros. A Alfredo se le cortó la respiración mientras se acercaba a ella con cautela. Había algo familiar en ella. Algo que le envió una sacudida de reconocimiento, aunque no podía identificarlo. A medida que se acercaba, sus ojos se abrieron de par en par. La joven se parecía casi exactamente a Catalina. Los mismos rasgos suaves, la misma expresión gentil. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, y Catalina estuviera sentada ante él una vez más, aunque más joven, casi tan joven como cuando se conocieron. Su pulso se aceleró, y una abrumadora sensación de déjà vu lo invadió. Ella levantó la vista, notándolo por primera vez, y sus ojos se encontraron. Alfredo sintió un escalofrío recorrer su espalda. El parecido era asombroso. Por un momento no pudo hablar. Se quedó allí, mirando, tratando de entender lo que estaba viendo. «Disculpe», dijo finalmente, su voz ronca por la conmoción. «Yo no pude evitar notar la canción que está tarareando. Es hermosa. ¿Dónde la aprendió?» La joven sonrió suavemente. «Oh, es algo que mi madre solía cantarme cuando era pequeña. Supongo que simplemente se me quedó grabada». El corazón de Alfredo latía con fuerza en su pecho. Quería hacer más preguntas, profundizar, pero se obligó a mantener la calma. «Eso es interesante. Me recuerda a alguien que solía conocer», dijo, su voz firme, aunque por dentro sus emociones eran un torbellino. «¿Cuál es su nombre si no le importa que le pregunte?» «Valeria», respondió ella, inclinando ligeramente la cabeza como si lo estudiara. «¿Y usted?» «Alfredo», dijo, sintiendo el peso de su mirada. Había algo en ella, algo más que su apariencia, que lo atraía. No podía quitarse la sensación de que este encuentro era más que una simple coincidencia. «Valeria», repitió su nombre, como saboreando el sonido. Se sentía extraño en sus labios, pero también familiar. Cayeron en un breve silencio, con solo el débil susurro de las hojas llenando el aire. La mente de Alfredo corría con posibilidades. ¿Podría esta joven estar relacionada con Catalina? ¿Una sobrina lejana o una prima? ¿O era solo su mente jugándole una mala pasada, proyectando sus recuerdos de Catalina en esta extraña? «¿Eres de por aquí?», preguntó, tratando de mantener la conversación sin parecer demasiado ansioso. Necesitaba saber más. «Más o menos», respondió Valeria. «He vivido aquí durante algunos años. Mi madre y yo nos mudamos mucho cuando era más joven, pero nos hemos establecido aquí por el momento». Alfredo asintió, absorbiendo sus palabras. Su curiosidad se despertó aún más. Había un misterio aquí, uno que no podía ignorar, y por primera vez en años sintió un destello de algo que creía haber perdido, la esperanza. «Escucha, Valeria», dijo después de una pausa, su voz cuidadosa. «No quiero entrometerme, pero podría tener una oportunidad para ti. Dirijo un negocio, y siempre estamos buscando gente con talento. Si estás interesada, podríamos hablar más al respecto». Valeria pareció sorprendida por la oferta, pero había una chispa de interés en sus ojos. «Eso es inesperado», dijo sonriendo, «pero estoy abierta a escuchar más». Alfredo asintió, sintiendo una extraña sensación de alivio. No sabía en qué se estaba metiendo, pero algo le decía que este era el comienzo de algo importante, algo de lo que no podía apartarse. Mientras intercambiaban información de contacto, la mente de Alfredo ya corría hacia adelante.
Necesitaba aprender más sobre ella, y esta era la oportunidad perfecta para hacerlo. Y tal vez, a través de Valeria, finalmente podría descubrir la verdad sobre lo que le había sucedido a Catalina hace tantos años. Alfredo no podía quitarse la extraña sensación que se había arraigado en su pecho después de conocer a Valeria. Había algo en ella que lo seguía royendo, algo más allá de su sorprendente parecido con Catalina. Había pasado décadas enterrando sus emociones, encerrándolas tras los muros de su imperio empresarial. Pero ahora, por primera vez en años, esos muros comenzaban a agrietarse. Al día siguiente, mientras estaba sentado en su oficina, el mundo de los contratos y las reuniones de la junta directiva se sentía distante. Su mente seguía volviendo al parque, a la sonrisa de Valeria, a la melodía que había tarareado con tanta naturalidad, como un fantasma de su pasado. El parecido era demasiado para ignorarlo, y no podía superar la pregunta persistente: ¿quién era ella realmente? Cogió el teléfono y marcó el número que ella le había dado. «Hola». La voz de Valeria llegó, suave y ligeramente sorprendida. «Valeria, soy Alfredo», dijo, manteniendo un tono informal. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer, y me gustaría ofrecerte formalmente un trabajo en mi empresa. Tenemos una vacante que podría ser adecuada para ti, y creo que podría ser una gran oportunidad». Hubo una pausa al otro lado. Alfredo casi podía oír su vacilación. «Es muy generoso de tu parte, Alfredo, pero no sé mucho sobre tu empresa ni qué tipo de trabajo sería». Alfredo sonrió, aunque ella no podía verlo. «Nada demasiado complicado. Te iniciaríamos con algo sencillo y podrías aprender sobre la marcha. Sería una oportunidad para crecer y desarrollar tus habilidades. ¿Qué tal si nos reunimos y te explico los detalles?» Otro breve silencio. Podía sentir las ruedas girando en su mente. «De acuerdo», dijo finalmente, «lo intentaré». Esa noche Paul y Contius se encontraron de nuevo, esta vez en un ambiente más formal. Alfredo había arreglado que se encontraran en un café tranquilo del centro, lejos de las distracciones de su oficina. Cuando Valeria llegó, parecía un poco nerviosa, pero lo saludó con la misma cálida sonrisa. «Todavía no estoy segura de a qué me estoy apuntando», admitió mientras se sentaba frente a él. Alfredo se rió entre dientes, sintiendo una extraña sensación de tranquilidad a su alrededor, algo que no había sentido en años. «No es nada abrumador», le aseguró. «Tenemos varios puestos de nivel inicial donde podrías empezar. Lo importante es que tendrás un lugar para crecer. Si estás interesada, me encantaría ayudarte a construir una carrera». Valeria inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. «¿Por qué haces esto por mí? Apenas me conoces». El corazón de Alfredo dio un vuelco ante la pregunta. ¿Por qué estaba haciendo esto? No estaba del todo seguro. ¿Era por su asombroso parecido con Catalina? ¿Era porque algo dentro de él anhelaba una conexión que había perdido hacía mucho tiempo? No estaba listo para responder a eso todavía. Al menos no en voz alta. «Creo en ayudar a la gente con potencial», dijo en su lugar. «Y pareces alguien que merece una oportunidad». Valeria bajó la mirada hacia sus manos, claramente conmovida por sus palabras. «No sé qué decir. Nadie me ha ofrecido nunca algo así». «No necesitas decir nada ahora mismo», dijo Alfredo reclinándose en su silla. «Piénsalo. Si decides unirte a nosotros, podemos empezar tan pronto como estés lista». Después de un momento, Valeria asintió, su sonrisa volviendo. «De acuerdo, lo intentaré». Pasaron la siguiente media hora discutiendo el trabajo, con Alfredo haciendo todo lo posible para explicar la logística. Valeria parecía más cómoda a medida que la conversación fluía, y al final había aceptado venir a la oficina a la mañana siguiente para firmar la documentación necesaria. Alfredo, por otro lado, apenas podía concentrarse en los detalles. Su mente corría con preguntas, dudas y sospechas. Al terminar, Alfredo dudó un segundo y luego preguntó: «Valeria, mencionaste que tu madre solía cantarte esa canción. ¿Puedo preguntar si vive aquí, en la ciudad?» Valeria parpadeó, su expresión se suavizó. «Sí, lo hace. Vivimos juntas, de hecho. Solo somos nosotras dos. Sin embargo, no sale mucho. Ha estado enferma durante mucho tiempo». A Alfredo se le cortó la respiración. Su pulso se aceleró, pero mantuvo su tono uniforme. «Siento oír eso. ¿Cuál es su nombre, si no te importa que te pregunte?» Valeria dudó, sus ojos parpadearon con un toque de cautela. «Su nombre es Catalina». El corazón de Alfredo casi se detuvo. Catalina. No podía ser. ¿Podía? Después de todos estos años, ¿podría la mujer que había perdido, la mujer que había buscado seguir ahí fuera, viva? Tragó saliva, tratando de controlar la oleada de emociones que amenazaban con abrumarlo. Quería preguntar más, pero no quería alarmar a Valeria. «Ya veo», dijo con cuidado. «Espero que esté bien». Valeria se encogió de hombros, su expresión se volvió un poco triste.
Tiene días buenos y días malos. No habla mucho del pasado. A veces es como si no pudiera recordar las cosas. Otras veces simplemente no quiere. Alfredo asintió, aunque su mente daba vueltas. Necesitaba saber más. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía preguntarle a Valeria si su madre era la misma Catalina que había desaparecido de su vida hace 25 años? Era demasiado pronto. Lo entiendo, dijo, tratando de sonar casual. Tal vez la conozca algún día. Valeria sonrió, aunque había un toque de tristeza en sus ojos. Tal vez, al despedirse, la mente de Alfredo corría. Necesitaba respuestas, pero no podía precipitarse. Por ahora, se centraría en acercarse a Valeria. Y tal vez, a través de ella, finalmente se enteraría de la verdad sobre lo que le había sucedido a la mujer a la que nunca había dejado de amar. Los días siguientes pasaron como una ráfaga para Alfredo, consumido por las preguntas que daban vueltas en su mente. ¿Era realmente posible? ¿Podría la madre de Valeria ser realmente su Catalina? La mujer que había desaparecido sin dejar rastro hace tantos años. Estaba atrapado entre la incredulidad y la esperanza, sin saber qué pensar. Pero una cosa era segura, necesitaba pruebas. Sus instintos, afinados por años de navegar por el despiadado mundo de los negocios, le decían que no confiara solo en la coincidencia. Necesitaba algo tangible. La idea se le ocurrió la noche después de su última reunión. Una prueba de ADN. Era la única manera de saber con seguridad si Valeria era su hija. La sola idea le produjo un escalofrío. Si fuera cierto, entonces todo, su vida, su propósito, cambiaría para siempre. Alfredo siempre había sido metódico, y esto no era diferente. No podía arriesgarse a asustar a Valeria contándole sus sospechas directamente. En su lugar, formuló un plan. Necesitaría una muestra de su cabello, algo lo suficientemente pequeño como para no despertar sus sospechas. Su estómago se revolvió ante la idea de actuar a sus espaldas de esta manera, pero se convenció de que era necesario. Necesitaba saber la verdad. Con el pretexto de darle la bienvenida a la empresa, Alfredo invitó a Valeria a su oficina para firmar unos últimos papeles. Ella se había mostrado entusiasmada con el trabajo, y él podía ver una sensación de determinación en ella, como si estuviera ansiosa por demostrar su valía. Charlaron ligeramente mientras ella se sentaba frente a él, firmando los documentos, pero la mente de Alfredo estaba en otra parte, buscando constantemente el momento adecuado. Mientras Valeria se estiraba para recoger sus cosas, su largo cabello oscuro rozó el borde del escritorio. Ahí estaba, su oportunidad. Discretamente cogió un pañuelo de papel, fingiendo limpiar el escritorio, y en un movimiento suave, recogió unos cuantos mechones de su cabello que se habían caído. ¿Está todo listo?, preguntó ella, dedicándole una sonrisa. Sí, todo está bien, respondió Alfredo con el corazón latiendo con fuerza por el peso de su secreto. Empezarás el lunes y a partir de ahí seguiremos. Intercambiaron saludos antes de que Valeria se marchara, su entusiasmo palpable. Tan pronto como la puerta se cerró tras ella, Alfredo se recostó, mirando el pañuelo en su mano. Su respiración era temblorosa, lo había hecho, tenía lo que necesitaba, ahora solo quedaba hacer la prueba. 2 días después, Alfredo estaba sentado en su oficina, mirando el sobre sellado que estaba en su escritorio. Había llegado esa misma mañana, y sin embargo no había sido capaz de abrirlo. Se había estado preparando para este momento, pero ahora que estaba aquí, sentía una extraña mezcla de miedo y anticipación. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si había malinterpretado todo? O peor, ¿y si tenía razón? Sus dedos temblaron ligeramente mientras cogía el sobre y lo abría con cuidado. El crujir del papel parecía insoportablemente fuerte en la habitación silenciosa. Desplegó el documento, sus ojos recorriendo las líneas de texto, buscando el resultado. Y entonces lo vio. La prueba confirmaba una coincidencia del 99,9%. Valeria era su hija. La revelación lo golpeó como un maremoto, lavándolo con una fuerza que lo dejó sin aliento. Se reclinó en su silla, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Valeria, su hija. Todo este tiempo ella había estado ahí fuera, creciendo sin él, sin siquiera saber quién era su padre. Y Catalina. Ella había estado viva en algún lugar, criando a su hija. Por un momento, Alfredo se sintió abrumado por el peso de sus emociones. La culpa lo roía por no haberlas encontrado antes, por haber pasado años persiguiendo el éxito empresarial mientras, sin saberlo, perdía la parte más importante de su vida. Pero también había una chispa de algo más. Esperanza. Tenía una hija. Tenía la oportunidad de ser padre, de reconectar con la mujer que una vez había amado y de reconstruir la familia que nunca había sabido que existía.
Pero, ¿cómo podía decírselo a Valeria? No podía dejar caer esta bomba sobre ella sin previo aviso. Ni siquiera sabía que él había estado con su madre y Catalina. Y si ella no lo recordaba en absoluto, tenía que tener cuidado. Tenía que abordar esto con cautela, o se arriesgaba a perderlo todo. Esa tarde, Alfredo se encontró caminando de nuevo, como el día en que escuchó por primera vez la canción de Valeria. El parque estaba más tranquilo ahora, el aire fresco con la llegada de la tarde. Necesitaba espacio para pensar, para aclarar su mente antes de tomar cualquier decisión. Mientras deambulaba por los senderos familiares, los recuerdos de Catalina inundaron su mente. La forma en que se reía, la forma en que lo miraba con esos ojos profundos y conmovedores. La había amado con todo lo que tenía, y perderla había sido lo más doloroso que había soportado. Y ahora, después de todo este tiempo, estaba tan cerca de encontrarla de nuevo. Pero ella lo recordaría. E incluso si lo hiciera, ¿podrían alguna vez reconstruir lo que se había perdido? ¿O había pasado demasiado tiempo, dejando solo sombras de lo que una vez fue? Alfredo apretó los puños, sintiendo el tirón de la incertidumbre que lo acechaba. No podía perder más tiempo. Había pasado 25 años dejando que su dolor y su trabajo lo consumieran. Ahora, tenía una segunda oportunidad. Una oportunidad de conocer a su hija, de encontrar a Catalina y de descubrir la verdad de lo que había sucedido hace tantos años. Pero primero necesitaba contarle la verdad a Valeria. La idea le revolvió el estómago con ansiedad. ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Se sentiría traicionada, sabiendo que él había actuado a sus espaldas para descubrir la verdad? ¿O se sentiría aliviada de saber finalmente quién era su padre? Alfredo dejó de caminar, mirando el cielo que oscurecía. No tenía más remedio que decírselo. Ella merecía saberlo. Y pasara lo que pasara después, lo afrontaría. No más huir, no más esconderse tras los muros de su negocio. Al día siguiente, Alfredo cogió el teléfono y marcó el número de Valeria. Su corazón se aceleró mientras el teléfono sonaba, con las palmas sudorosas. ¡Hola! Llegó la voz de Valeria. «Valeria, soy Alfredo. Tenemos que hablar». El peso de las palabras «tenemos que hablar» flotaba pesadamente en el aire. Y Alfredo sabía que no podía echarse atrás ahora. Valeria merecía la verdad, incluso si amenazaba con desentrañar todo lo que había construido cuidadosamente. Su corazón latía con fuerza mientras estaba sentado en su oficina, con el teléfono todavía pegado a la oreja, esperando la respuesta de Valeria. ¿Hablar? ¿De qué?, preguntó Valeria, su voz llena de curiosidad, pero también con un toque de nerviosismo. Alfredo tragó saliva, tratando de calmar sus nervios. «Es importante, me gustaría reunirnos en persona si estás disponible. ¿Podrías venir a mi oficina más tarde hoy?» Hubo una pausa en el otro extremo, y Alfredo casi podía oír a Valeria sopesando sus opciones. «Claro, puedo estar allí en 1 hora», respondió finalmente. «Genial, te veré entonces», dijo Alfredo terminando la llamada. Al colgar el teléfono, su mente corría con la forma en que abordaría la conversación. ¿Cómo se empieza a explicar algo así? ¿Debería contárselo todo de una vez? ¿O irle contando la verdad poco a poco? No podía decidirse, y la incertidumbre lo carcomía. Pasó 1 hora en un silencio agonizante. Finalmente, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «¡Adelante!», gritó Alfredo, poniéndose de pie mientras la puerta se abría y Valeria entraba. Iba vestida con sencillez, como siempre, pero había un aire de tranquila confianza en ella que le recordaba mucho a Catalina. Le hizo un gesto para que tomara asiento, tratando de mantener su expresión neutral, aunque por dentro estaba todo menos tranquilo. «Entonces, ¿qué pasa?», preguntó Valeria con los ojos recorriendo su rostro como si tratara de leer la situación. Alfredo dudó un momento y luego decidió que no tenía sentido retrasarlo más. Tenía que ser sincero. «Valeria, necesito decirte algo que podría ser una sorpresa». Las cejas de Valeria se fruncieron. «¿Qué quieres decir?». Respirando hondo, Alfredo comenzó. «Me dijiste que el nombre de tu madre es Catalina y que ha estado enferma durante mucho tiempo. No dije nada en ese momento porque no estaba seguro. Pero hay algo que necesitas saber sobre tu madre y yo». Los ojos de Valeria se abrieron ligeramente. Una mezcla de confusión y aprensión cruzó su rostro. «¿De qué estás hablando? ¿Conocías a mi madre?». Alfredo asintió, sintiendo que las palabras se le atragantaban. «Sí, hace mucho tiempo. Catalina y yo éramos muy cercanos. De hecho, estábamos enamorados». Valeria parpadeó, claramente tratando de procesar la información. «¿Tú? ¿Estabas enamorado de mi madre?». «Sí», confirmó Alfredo con voz suave. «Pero entonces un día desapareció. Pasé años buscándola pero nunca descubrí qué le pasó, hasta ahora». Las manos de Valeria se apretaron en los brazos de la silla. «No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?». El pulso de Alfredo se aceleró. Este era el momento de la verdad. Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó los resultados de la prueba de ADN.
Me tomé la libertad de hacer una prueba de ADN, dijo, entregándole el papel a Valeria. Confirmaba algo que sospechaba desde el día que te conocí. Valeria miró fijamente el papel, con las manos temblorosas mientras leía los resultados. Su rostro palideció a medida que las palabras se asimilaban. No, esto no puede ser correcto, susurró con la voz temblorosa. Es cierto, Valeria, dijo Alfredo suavemente, inclinándose hacia adelante. Eres mi hija. Por un momento no hubo nada más que un silencio atónito. Los ojos de Valeria se dirigieron del papel a Alfredo y viceversa, como buscando un error, algún tipo de explicación que tuviera más sentido que la que tenía delante. Soy tu hija, repitió, con incredulidad en cada palabra. Alfredo asintió lentamente. Sí, Catalina debía estar embarazada cuando desapareció, no tenía ni idea. Si lo no hubiera sabido, habría hecho todo lo posible por encontrarlas a las dos. Valeria se puso de pie bruscamente, apartando el papel como si la quemara. No, esto no tiene sentido. Mi madre nunca te mencionó, ni una sola vez. Nunca habló de mi padre. Siempre dijo que él no estaba en la foto. Alfredo podía ver la tormenta de emociones que se arremolinaban tras los ojos de Valeria. Conmoción, confusión, ira. No podía culparla. Esto no era algo que alguien pudiera procesar fácilmente. Él también se puso de pie, tratando de mantener un tono tranquilo y tranquilizador. Sé que es mucho para asimilar, pero te lo juro, Valeria, no lo sabía. La desaparición de tu madre fue un completo misterio para mí. Valeria se dio la vuelta, con las manos agarrando el respaldo de la silla mientras trataba de estabilizarse. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué nunca dijo nada sobre ti? Alfredo dio un paso cauteloso hacia adelante. Eso es lo que quiero averiguar, la condición de tu madre, sus problemas de memoria. Tal vez no lo recuerda o tal vez no se atrevía a hablar de ello. Pero si me lo permites, me gustaría conocerla. Quiero intentar comprender qué pasó. Los hombros de Valeria se desplomaron y negó con la cabeza. No lo sé, esto es demasiado. Es demasiado. Lo sé, dijo Alfredo en voz baja. No puedo imaginar lo abrumador que debe ser esto para ti, pero estoy aquí. Lo que necesites, cualquier pregunta que tengas, estoy aquí para responderlas. Valeria se volvió, sus ojos buscando algo en los suyos. Tranquilidad, tal vez, o una sensación de verdad. Esto es una locura. No sé qué creer. Alfredo se acercó, con la voz llena de sinceridad. Cree que he estado buscando respuestas durante años, y ahora que te he encontrado no quiero perder la oportunidad de conocerte. La respiración de Valeria se entrecortó, y durante un largo momento, simplemente se quedó allí, en silencio. Finalmente, habló, con una voz apenas audible. No sé si estoy lista para esto. Alfredo asintió. Entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites, pero me gustaría conocer a tu madre. Creo que es importante. Tal vez nos ayude a ambos a entender qué pasó realmente. Valerie dudó, luego asintió lentamente. Está bien, te llevaré con ella, pero no puedo prometer nada. El corazón de Alfred se hinchó con una mezcla de esperanza y temor. Este era el primer paso, hacia la verdad, hacia el cierre, y tal vez, hacia algo aún más grande. El viaje a la casa de Valerie le pareció una eternidad a Alfred. Su mente corría, su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras navegaban por las calles de la ciudad y entraban en barrios más tranquilos y residenciales. Cada segundo que pasaba lo acercaba a algo que había creído imposible durante mucho tiempo, la oportunidad de ver a Catherine de nuevo, la mujer que había desaparecido de su vida hacía 25 años, el amor que nunca había dejado ir por completo. Pero ahora, después de todo lo que había aprendido, no estaba seguro de qué esperar. Valerie se sentó en el asiento del pasajero, en silencio durante la mayor parte del viaje. Apenas había hablado después de aceptar llevar a Alfred a conocer a su madre. Podía sentir la tensión que irradiaba de ella, la confusión y la incertidumbre aún frescas en su mente. No la presionó para que conversaran más. Entendía que necesitaba tiempo para procesar todo, al igual que él. Finalmente, llegaron a una casa modesta escondida en una calle tranquila. No se parecía en nada a la gran propiedad en la que Alfred había imaginado pasar su vida con Catherine. Esta era pequeña, humilde. Una vida muy alejada de la que habían soñado juntos. «¿Es aquí?», dijo Valerie en voz baja, rompiendo el silencio mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. «¡Está adentro!». Alfred asintió, respirando hondo para calmarse antes de salir del auto. Sus manos temblaban ligeramente. Sus emociones eran un torbellino de anticipación, miedo y anhelo. Siguió a Valerie hasta la puerta principal. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Valerie se detuvo antes de abrir la puerta, mirando a Alfred como si le diera una última oportunidad de retroceder. «No recuerda mucho del pasado», advirtió. «A veces tiene buenos días, pero la mayoría de las veces simplemente no es la misma persona que solía ser». Alfred tragó saliva y asintió. «Entiendo, solo necesito verla». Con eso, Valerie abrió la puerta y lo condujo adentro. La casa estaba en silencio, el suave tic-tac de un reloj de fondo, el único sonido. Era una casa sencilla, pero cálida, habitada.
Las fotografías cubrían las paredes, la mayoría de ellas de Valerie en diferentes etapas de su vida. Sin embargo, no había fotos de Catherine de años pasados, nada que insinuara la vida que alguna vez había compartido con Alfred. «Está en la sala», dijo Valerie, llevándolo por un pasillo estrecho. Al entrar en la habitación, Alfred contuvo la respiración. Allí, sentada en un sillón junto a la ventana, estaba Catherine. Su cabello, antes vibrante y lleno de vida, ahora estaba entrecano, y su rostro había envejecido. Pero era sin lugar a dudas la mujer que había amado, la misma mujer que había buscado, la misma mujer que había perseguido sus sueños durante más de 2 décadas. Levantó la vista cuando entraron, sus ojos distantes, como si estuviera en otro lugar por completo. No hubo chispa de reconocimiento cuando vio a Alfred, ni un destello de memoria. Simplemente parpadeó, ofreciendo una vaga sonrisa, del tipo que le das a un extraño. «Mamá», dijo Valerie suavemente, dando un paso adelante. «Este es Alfred. Es alguien que quiero que conozcas». Catherine inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara procesar la información. «Alfred», repitió, su voz suave y desconocida. «¿Te conozco?» El corazón de Alfred se encogió dolorosamente. Se había preparado para esto, pero nada podría haberlo preparado realmente para la realidad. Ella no lo recordaba. El amor que habían compartido, los planes que habían hecho, todo se había ido, borrado de su memoria como si nunca hubiera existido. «Yo...» «No lo sé», logró decir Alfred, con la voz cargada de emoción. «Pero fuimos muy cercanos alguna vez, hace mucho tiempo». El ceño de Catherine se frunció ligeramente, como si estuviera tratando de aferrarse a algo fuera de su alcance. «Lo siento», dijo después de un momento. «No recuerdo mucho en estos días. Las cosas del pasado se vuelven borrosas». Valerie observó el intercambio con una mezcla de tristeza e impotencia. Había vivido con esta versión de su madre durante años, pero para Alfred todo esto era nuevo. Podía ver el dolor en sus ojos, el peso de la comprensión hundiéndose. «Tal vez ustedes dos puedan sentarse y hablar un rato», sugirió Valerie en voz baja. «Les daré un poco de espacio». Alfred asintió, aunque no estaba seguro de qué diría. ¿Cómo podía hablar con Catherine, sabiendo que la persona que había amado tan profundamente ya no lo recordaba? Aún así, no estaba listo para rendirse. No estaba listo para alejarse de ella de nuevo. Valerie salió de la habitación, dejando a Alfred y Catherine solos. El silencio entre ellos era pesado, pero Alfred finalmente lo rompió. «Solías tararear una canción», dijo suavemente, sentándose frente a ella. «Una melodía que escuché no hace mucho». Valerie la tarareaba, igual que tú solías hacerlo. Los ojos de Catherine brillaron con algo, tal vez un rastro de reconocimiento, aunque era débil. «¿Solía cantar?», dijo lentamente, su voz distante, pero no puedo recordar por qué. «Me la cantabas a mí», dijo Alfred suavemente cuando estábamos juntos. Ella frunció el ceño, su mirada se desvió hacia la ventana. «Juntos». Alfred se inclinó hacia adelante, desesperado por alcanzarla. «Catherine, fuiste todo mi mundo alguna vez. Íbamos a construir una vida juntos y luego desapareciste. Te busqué durante años, pero nunca te encontré». La expresión de Catherine permaneció inexpresiva, aunque sus ojos se nublaron como si algo estuviera tratando de abrirse paso. «No recuerdo», susurró, su voz temblando ligeramente. «No recuerdo». La habitación volvió a quedar en silencio, y Alfred sintió que su corazón se hundía. Había sido una tontería pensar que esto sería simple. Había demasiados años de amor y odio entre ellos, demasiados vacíos en su memoria que no podían llenarse con unas pocas palabras. Pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, la mano de Catherine se extendió, apoyándose ligeramente en la suya. Su toque era cálido, familiar, aunque su rostro permanecía distante. «No recuerdo», repitió, «pero siento que debería». A Alfred se le cortó la respiración. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. «Tal vez, con el tiempo, lo harás», susurró. Catherine le asintió levemente, su mirada aún lejana. Pero por primera vez hubo un destello de algo. Algo que le dijo a Alfred que la mujer que había amado todavía estaba allí, enterrada profundamente bajo los años de recuerdos perdidos. Y eso era suficiente por ahora. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de emociones para Alfred. Visitaba a Catherine con frecuencia, a veces acompañado por Valerie, a veces solo. Cada visita se sentía como un baile delicado, un equilibrio entre la esperanza y la angustia. Catherine permanecía distante, su memoria fragmentada, pero hubo momentos, pequeños, fugaces momentos, donde Alfred vislumbraba a la mujer que solía ser. Era como ver una niebla levantarse, solo para volver a asentarse con la misma rapidez. Una tarde, Alfred llegó a la casa para encontrar a Catherine sentada junto a la ventana, sus dedos trazando distraídamente el contorno de una flor en el alféizar. Valerie había salido a hacer mandados, dejándolos solos una vez más.
Hola, Catherine, la saludó Alfred suavemente, tomando su asiento habitual frente a ella. Ella lo miró, su expresión suave pero aún nublada con esa mirada distante que él había llegado a esperar. Hola, Alfred, respondió, su voz teñida con algo casi como reconocimiento. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó, tratando de mantener la conversación ligera, aunque el peso de sus emociones amenazaba con aflorar con cada palabra. Catherine dudó, su mirada se desvió hacia la ventana. He estado pensando en algo de hace mucho tiempo, murmuró, pero todo es tan borroso. El corazón de Alfred dio un salto. Así era como siempre empezaba, estos fragmentos de memoria, estos pequeños hilos que podrían conducir a algo más. Se inclinó hacia adelante ligeramente, manteniendo su voz firme. ¿Qué recuerdas? Catherine frunció el ceño. Sus dedos seguían trazando el contorno de la flor. Un hombre. Había un hombre. Creo que lo amaba, pero se siente tan lejano ahora, como si fuera de otra vida. Hizo una pausa, sus ojos entrecerrados en concentración. Solía abrazarme, y hablábamos de nuestro futuro. Íbamos a casarnos, creo. A Alfred se le cortó la respiración. ¿Recuerdas su nombre? Catherine frunció el ceño, su frustración evidente mientras luchaba por sacar el recuerdo de las profundidades de su mente. Yo... no lo sé, es como si estuviera ahí pero no puedo alcanzarlo. Alfred tragó saliva, su pecho se tensó con una mezcla de esperanza y desesperación. Deseaba tanto que ella recordara. Que lo viera no como un extraño, sino como el hombre que una vez había amado. Pero sabía que no podía presionarla. Los recuerdos tendrían que volver en su propio tiempo, si es que alguna vez lo hacían. Está bien, dijo suavemente, tratando de aliviar su frustración. Tómate tu tiempo. A veces los recuerdos regresan cuando menos lo esperamos. Catherine suspiró, sus dedos dejaron de trazar. Ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Siento que he olvidado gran parte de mi vida. Hay días en que me pregunto si alguna vez lo recordaré todo. Alfred asintió, aunque la tristeza en su voz lo conmovió. Lo que puedas recordar es suficiente, la tranquilizó. Podemos tomarlo paso a paso. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de su pasado compartido flotando en el aire entre ellos. Alfred no podía evitar preguntarse cuánto más podría recordar Catherine, si es que recordaría algo. Pero mientras la estudiaba, se dio cuenta de que incluso sin sus recuerdos, todavía había algo familiar en ella. La forma en que se movía, la forma en que su voz se suavizaba cuando hablaba. Todo seguía ahí, enterrado bajo los años de dolor y confusión. Entonces, inesperadamente, Catherine volvió a hablar. «Sigo viendo un rostro», dijo en voz baja, su voz temblando ligeramente. «Un hombre con ojos oscuros. No creo que fuera al que amaba, pero está ahí, en mis recuerdos, como una sombra». Alfred se tensó ante sus palabras. «Un hombre con ojos oscuros. ¿Podría ser? ¿Recuerdas algo más sobre él?», preguntó cuidadosamente, tratando de no dejar que la tensión se notara en su voz. Catherine cerró los ojos. Su rostro se tensó mientras intentaba concentrarse. Estaba enojado. No sé por qué, pero me asustaba. Creo que me llevó a algún lugar. Recuerdo tener miedo. Y luego, nada. Todo se oscurece. El corazón de Alfred se aceleró. Sabía, en el fondo, quién era ese hombre. Stephen. Tenía que ser él. El exmarido de Catherine, su antiguo socio comercial, siempre había estado celoso de la relación que Alfred había compartido con ella. Y ahora, parecía que Stephen estaba de alguna manera ligado a su desaparición. Nunca había sospechado que Stephen estuviera directamente involucrado. Pero escuchar a Catherine mencionarlo trajo una avalancha de viejas sospechas. ¿Podría Stephen haber orquestado todo? ¿Podría haber sido el responsable de la desaparición de Catherine hace tantos años? Alfred apretó los puños, tratando de controlar sus emociones. No quería alarmar a Catherine, no cuando recién comenzaba a recordar. Pero la ira que ardía en su interior era difícil de ignorar. Si Stephen había hecho esto, si le había quitado a Catherine, ¿qué más recuerdas de él? Alfred presionó suavemente, aunque su voz era tensa. Catherine negó con la cabeza, con los ojos aún cerrados. No mucho, solo destellos. Estaba enojado y yo tenía miedo. Y luego, todo está en blanco. Alfred se obligó a respirar, a calmar la tormenta que se formaba en su interior. No podía dejarse llevar por la ira. Todavía no. Necesitaba pensar bien las cosas, entender lo que había pasado antes de tomar decisiones precipitadas. «Gracias por decírmelo, Catherine», dijo suavemente, extendiendo la mano para tocarle la mano con suavidad. «No necesitas recordarlo todo de una vez. Lo resolveremos juntos». Catherine abrió los ojos, y por un breve momento hubo un destello de reconocimiento en ellos, solo una chispa fugaz.
Pero fue suficiente para darle esperanza a Alfred. No sé si alguna vez lo recordaré todo, susurró, pero creo que fui feliz alguna vez con él. El pecho de Alfred se encogió, pero logró una pequeña sonrisa. Lo fuiste, dijo suavemente. ¿Y puedes volver a ser feliz? Lo tomaremos un día a la vez. Catherine sonrió débilmente con la mano apoyada en la suya. Y por primera vez en años, Alfred sintió una chispa de esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudieran reconstruir lo que se había perdido. Pero incluso cuando esa esperanza echó raíces, un pensamiento más oscuro persistía en el fondo de su mente. Stephen. Si él había estado involucrado en la desaparición de Catherine, entonces Alfred no podría descansar hasta que supiera toda la verdad. Y no se detendría hasta que se hiciera justicia. Alfred no podía quitarse de encima el peso de las palabras de Catherine de su última conversación. La mención de un hombre con ojos oscuros, enojado, aterrador y relacionado con su desaparición había dejado una sospecha persistente en la boca del estómago. Todo apuntaba a una persona, Stephen, su antiguo socio comercial. El hombre que una vez había estado cerca de él, pero que había albergado celos y resentimiento durante años. Cuanto más lo pensaba Alfred, más claro se volvía. Stephen siempre había sido posesivo, particularmente cuando se trataba de Catherine. En aquel entonces, Alfred lo había descartado como simple envidia, creyendo que su amistad y relación comercial podrían soportar tales tensiones. Pero ahora, con los recuerdos fragmentados de Catherine saliendo a la superficie, se hacía más difícil negar que la participación de Stephen podría ser mucho más profunda de lo que Alfred jamás se había dado cuenta. No podía afrontar esto solo. Alfred sabía que necesitaba llegar al fondo de lo que había sucedido, y la única persona que podía ayudarlo a reconstruir la verdad era la propia Catherine, si sus recuerdos pudieran regresar a tiempo. Pero Valerie también merecía saberlo. Había vivido toda su vida sin saber lo que realmente le había sucedido a su madre. Era hora de que entendiera la historia completa. A la tarde siguiente, Alfred se reunió con Valerie en un café cerca de su casa. Ella estaba callada mientras se sentaba frente a él. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre y confusión que había llevado desde que él le había revelado la verdad sobre su paternidad. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, comenzó, sus dedos trazando el borde de su taza de café. Sobre mi madre y sobre que tú eres mi padre. Todavía es difícil de creer. Lo entiendo, respondió Alfred, su voz tranquila pero seria. Es mucho para asimilar y no espero que lo aceptes todo de la noche a la mañana. Pero hay algo más que necesitas saber. Algo sobre el pasado de tu madre que creo que está empezando a volver a ella. Valerie frunció el ceño, dejando su taza. ¿Qué quieres decir? Alfred se inclinó hacia adelante, bajando la voz ligeramente. Tu madre ha estado recordando cosas, fragmentos de su vida antes de que desapareciera. Y ha mencionado a alguien, un hombre con ojos oscuros. Alguien que la asustó, alguien que cree que se la llevó. Los ojos de Valerie se abrieron ligeramente. ¿Estás diciendo que alguien la secuestró? Alfred asintió, apretando la mandíbula. Lo creo, y creo que ese hombre era Stephen, mi antiguo socio comercial. Él conocía a Catherine en ese entonces, y siempre sospeché que sentía algo por ella, pero nunca pensé que llegaría a llevársela y mantenerla escondida. Valerie lo miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso? ¿Y por qué nadie se enteró? No conozco todos los detalles todavía, admitió Alfred, pero si Stephen estuvo detrás de su desaparición, debe haber tenido cuidado. Tenía los recursos y las conexiones para que fuera difícil rastrearla. Creo que es por eso que terminó en ese pequeño pueblo, sin recordar lo que sucedió. El rostro de Valerie se oscureció, sus manos agarrando los bordes de la mesa. Y todo este tiempo ha estado viviendo con el trauma, sin siquiera darse cuenta de lo que le hicieron. Sí, dijo Alfred en voz baja, el peso de la culpa presionándolo. Nunca sospeché que Stephen fuera capaz de algo así. Debería haber visto las señales, pero no lo hice. Valerie negó con la cabeza, la ira brillando en sus ojos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo demostramos que él estuvo detrás de esto? Han pasado tantos años, y mi madre ni siquiera recuerda la mayor parte. Necesitamos tener cuidado, advirtió Alfred. No quiero presionar demasiado a tu madre. Si recuerda más, tendremos algo con qué trabajar. Pero también debemos estar preparados para la posibilidad de que Stephen intente interferir. Todavía está ahí fuera, y no me sorprendería que intente cubrir sus huellas. Valerie apretó la mandíbula, su determinación clara. No puede salirse con la suya, no después de todo lo que nos ha hecho a ella y a nosotros. Alfred asintió, sintiendo una oleada de orgullo por la fuerza de su hija. Obtendremos justicia, Valerie. Te lo prometo, pero necesitamos reunir más información antes de enfrentarlo. Tu madre es la clave de todo esto. Valerie guardó silencio por un momento, sus emociones claramente en confusión.
Pero finalmente miró a Alfred con una feroz determinación en sus ojos. Ayudaré, cueste lo que cueste. Si mi madre no puede recordarlo todo, entonces encontraremos otra manera, pero no podemos dejar que se salga con la suya. Alfred cruzó la mesa, colocando su mano suavemente sobre la de Valerie. Gracias, dijo en voz baja. Saldremos de esto juntos. Los protegeré a los dos, pase lo que pase. Esa noche, Alfred regresó a la casa de Catherine, con la esperanza de encontrar más piezas del rompecabezas. La encontró sentada junto a la ventana de nuevo, mirando la luz que se desvanecía del día. Había una tranquilidad en ella, pero también una tristeza que nunca parecía desvanecerse. «Hola, Catherine», la saludó suavemente, sentándose a su lado. Ella se volvió hacia él, su expresión todavía distante, pero un poco más enfocada que antes. «Hola, Alfred», respondió, su voz teñida con algo casi como reconocimiento. «¿Recuerdas algo de antes?», preguntó Alfred suavemente, observando su rostro en busca de alguna señal de que los recuerdos intentaban abrirse paso. Catherine frunció el ceño ligeramente, sus dedos jugando con el borde de su manta. «He estado pensando en ese hombre de nuevo, el de los ojos oscuros». Alfred sintió una sacudida de tensión. «¿Qué recuerdas de él?», dudó, su frente frunciéndose en concentración. Él estaba enojado. «Recuerdo tenerle miedo. Dijo que me amaba, pero no se sentía como amor. Se sentía mal». Los puños de Alfred se apretaron ante sus palabras. «Stephen, tenía que ser él. ¿Te llevó a algún lado? ¿Recuerdas a dónde te llevó?». El rostro de Catherine se tensó y negó lentamente con la cabeza. «No lo sé». Todo se oscureció. «Después de eso no recuerdo mucho, solo miedo. Y luego me desperté en un lugar lejano, sola». El corazón de Alfred le dolía por ella, pero también había una rabia ardiente dentro de él. Stephen había hecho esto. La había arrancado de él, de su vida juntos, y la había dejado sufrir en aislamiento, sin ningún recuerdo de quién era o qué había sucedido. «Gracias por decírmelo, Catherine», dijo suavemente, extendiendo la mano para tomar la suya. «Lo resolveremos, te lo prometo». Catherine lo miró, sus ojos buscando los suyos por un largo momento. Luego, por primera vez desde su reencuentro, habló con una claridad que hizo que el corazón de Alfred diera un salto. «Creo que estaba tratando de alejarme de él», susurró, pero algo salió mal. El pulso de Alfred se aceleró. Esto era otra pieza del rompecabezas, y con ella la verdad estaba saliendo a la luz lenta pero segura. Alfred salió de la casa de Catherine esa noche con una sensación de claridad y propósito que no había sentido en años. Los fragmentos de la memoria de Catherine estaban comenzando a alinearse, y la verdad sobre lo que le había sucedido se volvía más clara con cada día que pasaba. Stephen tenía que rendir cuentas por lo que había hecho. Pero Alfred sabía que necesitaban algo más que los recuerdos desvanecidos de Catherine para llevarlo ante la justicia. A la mañana siguiente, Alfred se reunió con Valerie en su oficina para discutir su plan. Se sentaron en la sala de conferencias, con papeles esparcidos por la mesa mientras intentaban reconstruir los eventos del pasado. «Necesitamos reunir tanta evidencia como podamos», dijo Alfred, su voz firme pero tranquila. «Han pasado 25 años, y los recuerdos por sí solos no serán suficientes para condenar a Stephen. Necesitamos encontrar testigos, documentos, cualquier cosa que pueda conectarlo con la desaparición de tu madre». Valerie asintió, su rostro con determinación. «¿Crees que todavía hay gente que pueda recordar algo? Es decir, ha pasado tanto tiempo». «Puede que haya», respondió Alfred. Stephen tenía muchos contactos en ese entonces, y no todos estaban del lado correcto de la ley. Si podemos encontrar a alguien que estuvo involucrado en lo que sea que le hizo a Catherine, podrían estar dispuestos a hablar ahora. Valerie se reclinó en su silla, sus dedos golpeando el borde de la mesa. «¿Qué pasa con el pueblo donde terminó? Puede que haya gente allí que la recuerde, o que haya visto algo sospechoso en la época en que llegó». Alfred consideró esto, asintiendo pensativamente. «Esa es una buena idea. Si podemos encontrar a alguien que recuerde las circunstancias de su llegada, si vieron quién la trajo allí o notaron algo extraño, eso podría ayudarnos». Valerie cruzó los brazos, un destello de preocupación cruzó su rostro. «Pero incluso si encontramos gente que recuerde, ¿estarán dispuestos a testificar? Es decir, Stephen era un hombre poderoso, podría haberlos amenazado, o peor». La mandíbula de Alfred se apretó al pensarlo. «Nos ocuparemos de eso si llega el caso. Pero tenemos que empezar por algún sitio. Si podemos encontrar a una persona dispuesta a hablar, podría animar a otros a dar un paso al frente». Valerie dudó por un momento y luego hizo la pregunta que había estado pesando en la mente de ambos. «¿Y si Stephen descubre lo que estamos haciendo? ¿Y si intenta detenernos?
Alfred la miró a los ojos, su voz firme e inquebrantable. No lo hará, no lo permitiré. He pasado años jugando según las reglas, construyendo mi negocio y manteniéndome al margen de conflictos como este. Pero esto es diferente. Se trata de tu madre. Y ahora también se trata de ti. Stephen no puede hacernos más daño. Valerie asintió, aunque la tensión en sus hombros no se relajó por completo. Había crecido en un mundo donde ella y su madre habían vivido con miedo, y la idea de enfrentarse a alguien como es Stephen era desalentadora. Pero confiaba en Alfred. Él ya le había demostrado que estaba dispuesto a luchar por su familia, sin importar lo que costara. Unos días después, Alfred y Valerie condujeron hasta el pequeño pueblo donde Catherine había vivido después de su desaparición. Era un lugar tranquilo y modesto, escondido en el campo. Al entrar en la plaza del pueblo, Alfred no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Aquí era donde Catherine había sido abandonada, donde había vivido sola sin ningún recuerdo de su pasado. Era difícil imaginar el dolor que debía haber sufrido aquí, sin saber quién era ni qué le había pasado. Comenzaron hablando con algunos de los aldeanos, haciendo preguntas sutiles sobre si recordaban a una mujer llamada Catherine que había llegado al pueblo hacía muchos años. Al principio se encontraron con una educada indiferencia. La mayoría de la gente no parecía recordar nada fuera de lo común. Pero a medida que seguían preguntando, encontraron a una mujer mayor que recordaba algo inusual. «La recuerdo», dijo la mujer, su voz teñida de compasión. Llegó un día de repente. Nadie sabía de dónde venía y no hablaba mucho. Era como si no supiera quién era. El corazón de Alfredo latía con fuerza. ¿Alguna vez vio a alguien con ella? ¿Un hombre, tal vez? La mujer pensó por un momento, luego negó con la cabeza. «No, que yo recuerde. Siempre estaba sola cuando la veía». Pero había un rumor en ese entonces. Valerie se inclinó, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Un rumor. La mujer asintió. Algunas personas decían que vieron a un hombre dejarla tarde en la noche, pero nadie pudo decir quién era. Desapareció inmediatamente después, y ella nunca habló de él. Alfredo intercambió una mirada con Valerie. Su pulso se aceleró. Esto era algo finalmente, una pista. ¿Recuerda algo más? Alfredo presionó suavemente. Algo sobre el hombre con hombre. O cómo parecía Catherine después de llegar. La mujer dudó, luego negó con la cabeza. Me temo que eso es todo lo que puedo recordar. Se mantuvo reservada después de eso. No fue hasta mucho después que empezó a tener esos episodios. Valerie preguntó frunciendo el ceño. La mujer asintió con tristeza. Olvidaba cosas o se confundía sobre dónde estaba. Empeoró con el tiempo. La gente trató de ayudarla, pero no había mucho que pudiéramos hacer. Alfredo agradeció a la mujer por su tiempo, aunque su mente ya estaba corriendo hacia adelante. Esto confirmaba lo que había sospechado. Catherine había sido dejada en el pueblo por alguien, probablemente Stephen, y sus problemas de memoria habían comenzado poco después. Pero tenía que haber más, necesitaban pruebas más concretas. Esa noche, de vuelta en la oficina de Alfredo, revisaron la información que habían reunido. Si bien no era suficiente para incriminar directamente a Stephen, era un comienzo. El rumor sobre el hombre que dejó a Catherine era significativo, pero seguía siendo solo un rumor. Necesitaban algo más fuerte. He estado pensando, dijo Alfredo paseando por la habitación. Stephen tenía una red de contactos, gente con la que hacía negocios fuera de la ley. Si podemos encontrar a alguien que trabajó para él en ese entonces, alguien que supiera sobre su vida personal, podríamos obtener la prueba que necesitamos. Valerie asintió, aunque su expresión era sombría. ¿Y cómo encontramos a esas personas? Stephen era bueno cubriendo sus huellas. Alfredo dejó de caminar, su mente agudizada por la concentración. Todavía tengo contactos en el mundo de los negocios, gente que conoce gente. Si Stephen pensó que podía esconderse de mí para siempre, se equivoca. Valerie lo miró, su determinación igualaba la suya. Hagámoslo, cueste lo que cueste, encontraremos la verdad. Mientras Alfredo hacía las llamadas necesarias, reuniendo pistas y construyendo su caso, sintió un renovado sentido de propósito. Las piezas del rompecabezas estaban encajando lentamente y estaba más cerca que nunca de exponer al hombre que le había robado su futuro, su amor y su familia. Pero en el fondo, Alfredo sabía que una vez que acorralaran a Stephen, el enfrentamiento sería peligroso. Ya no se trataba solo del pasado. Se trataba de corregir un error que había destruido sus vidas. Y Alfredo estaba preparado para luchar por Catherine, por Valerie y por la justicia que se les había negado durante demasiado tiempo. Alfredo sabía que confrontar a Stephen directamente era una apuesta peligrosa, pero era un riesgo que tenía que correr. Las piezas estaban encajando, y aunque aún no tenían todas las pruebas, tenían suficiente para forzar la mano de Stephen.
Más que eso, Alfredo sabía que Valerie y Catherine merecían respuestas, y no podían esperar más. A través de su red de antiguos contactos, Alfredo había logrado rastrear la ubicación de Stephen. A pesar de los años que habían pasado, Stephen seguía siendo tan poderoso como siempre, escondiéndose detrás de su riqueza e influencia. Pero Alfredo tenía algo que Stephen no tenía: la verdad. Y la verdad, una vez revelada, podía derribar todo lo que Stephen había construido. ¿Estás segura de esto?, preguntó Valerie mientras estaban sentados en la oficina de Alfredo, preparándose para lo que vendría. Alfredo la miró, su expresión inquebrantable. Estoy seguro. No podemos dejar que se salga con la suya por más tiempo. Es hora de que enfrente lo que hizo. Valerie asintió, aunque Alfredo pudo ver la tensión en sus ojos. Estaba lista, pero el peso de lo que estaban a punto de hacer claramente la preocupaba. Nunca había conocido este lado de la vida, los secretos, las mentiras, las traiciones que venían con el poder y la influencia. Pero había heredado la fuerza de su madre, y eso le daba a Alfredo la confianza de que podían enfrentar lo que viniera después. Condujeron a la finca de Stephen en silencio. La tensión en el coche era palpable, ambos sabiendo que esto podría terminar de muchas maneras. Al acercarse a la extensa mansión, Alfredo sintió una oleada de recuerdos, años de acuerdos comerciales, asociaciones y, más tarde, la amarga disolución de su amistad. Nunca había imaginado que terminarían aquí, en lados opuestos, con la verdad de la desaparición de Catherine colgando entre ellos como una guillotina. «Mantente cerca de mí», le dijo Alfredo a Valerie mientras salían del coche. «Pase lo que pase, no dejes que te provoque, nos ocuparemos de esto juntos». Valerie asintió, su mandíbula apretada con determinación. Tenía todo el derecho a estar enojada, pero Alfredo no quería que sus emociones la dominaran. Stephen era manipulador, y seguramente trataría de torcer las cosas a su favor. Pero Alfredo estaba preparado para eso. Fueron escoltados al estudio de Stephen por su personal. La habitación tan grande e imponente como Alfredo recordaba. Stephen estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble. Sus ojos oscuros brillaban con la misma arrogancia que una vez había hecho que Alfredo desconfiara de él. Se puso de pie cuando entraron. Una sonrisa jugaba en sus labios que no llegaba a sus ojos. Bueno, Alfredo», dijo Stephen, su voz goteando con falsa calidez. «¿A qué debo el placer de esta inesperada visita?» Alfredo no perdió el tiempo con cortesías. «Necesitamos hablar sobre Catherine». La expresión de Stephen apenas parpadeó. Pero Alfredo captó el breve momento de sorpresa que cruzó su rostro antes de que desapareciera detrás de una máscara de indiferencia. «Catherine», repitió Stephen fingiendo confusión. «No he escuchado ese nombre en años. ¿Por qué mencionarla ahora?» Alfredo dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de Stephen. «No juegues conmigo. Sabemos lo que hiciste». «Catherine está viva, Stephen. Y está empezando a recordar». El aire de la habitación se volvió tenso. Valerie se paró al lado de Alfredo, sus puños apretados a los costados, pero permaneció en silencio, tal como Alfredo le había indicado. La sonrisa de Stephen se desvaneció, su expresión se volvió fría. «No sé qué crees que sabes, Alfredo, pero estás cometiendo un error al venir aquí y lanzar acusaciones». «No estoy aquí para hacer acusaciones», dijo Alfredo, su voz tranquila pero resuelta. «Estoy aquí para darte la oportunidad de confesar. Te la llevaste, destruiste su vida y la mía. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias». Por primera vez, un destello de algo más oscuro cruzó el rostro de Stephen: ira, tal vez incluso miedo. Se puso de pie lentamente, su postura rígida, sus manos apoyadas en el escritorio mientras se inclinaba hacia adelante. «No tienes ni idea de lo que estás hablando, ¿no?», Alfredo respondió dando un paso más cerca. «Catherine te recuerda. Recuerda el miedo, la ira, la forma en que te la llevaste de todo lo que amaba. Puede que aún no haya recuperado todos sus recuerdos, pero es solo cuestión de tiempo». Los ojos de Stephen se entrecerraron y Alfredo pudo ver que la máscara de control comenzaba a resbalar. «Eres un tonto, Alfredo. Siempre lo fuiste. Te lo dieron todo, tu éxito, tu riqueza, incluso a Catherine. Nunca apreciaste nada de eso. Y no podías soportarlo, ¿verdad?». Alfredo replicó: «Por eso te la llevaste, porque no podías soportar el hecho de que ella me eligiera». El rostro de Stephen se torció de rabia, sus nudillos blancos mientras agarraba el borde del escritorio. «Hice lo que tenía que hacer. Catherine estaba mejor sin ti. Necesitaba a alguien que pudiera darle una vida real, no a alguien que estuviera demasiado ocupado persiguiendo tratos y reuniones para darse cuenta de lo que tenía». Alfredo sintió que su ira aumentaba, pero se obligó a mantener la calma. «No le diste una vida, se la quitaste, y ahora finalmente la va a recuperar». Stephen se burló. «¿Crees que puedes entrar aquí después de todos estos años y derribarme?
Construí todo lo que tengo con mis propias manos, y no dejaré que tú ni nadie más me lo quite. Esto no se trata de tu imperio, Stephen, dijo Alfredo, su voz firme. Se trata de justicia por Catherine, por Valerie. Hizo un gesto hacia su hija, que estaba a su lado con un fuego en los ojos que hizo que Alfredo se sintiera orgulloso. No solo me quitaste a Catherine, se la quitaste a su propia hija. Los ojos de Stephen se dirigieron a Valerie. Un breve momento de reconocimiento cruzó su rostro antes de volver a mirar a Alfredo. Así que de eso se trata todo esto, dijo con una risa amarga. Encontraste a tu pequeña familia perdida, y ahora quieres jugar al héroe. No quiero jugar a nada, dijo Alfredo bruscamente. Quiero la verdad, y quiero que pagues por lo que hiciste. La expresión de Stephen se oscureció, y por un momento, Alfredo pensó que podría arremeter, pero en cambio, Stephen dejó escapar una risa baja y burlona. ¿De verdad crees que puedes hacer esto público? ¿Que puedes derribarme? Tengo más poder y más conexiones de las que jamás conocerás. La mirada de Alfredo se endureció. Ya veremos. No eres invencible, Stephen. Ya no. Antes de que Stephen pudiera responder, Valerie habló por primera vez, su voz fuerte e inquebrantable. Me quitaste a mi madre, le quitaste todo, pero vamos a asegurarnos de que el mundo sepa la verdad. No puedes esconderte detrás de tu dinero y tus mentiras para siempre. Los ojos de Stephen brillaron con furia. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Alfredo dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Esta es tu última oportunidad, Stephen. Confiesa, o lo haremos público. Tenemos suficiente para exponerte, y lo sabes. Stephen miró al Alfredo. La tensión entre ellos espesa en el aire. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se enderezó, su rostro una máscara de fría furia. «Salgan de mi casa», gruñó. «Se arrepentirán de esto, Alfredo. Ambos se arrepentirán». Alfredo no se inmutó. «Ya veremos». Se giró e hizo un gesto a Valerie para que lo siguiera. Mientras salían de la mansión de Stephen, el aire exterior se sentía más ligero, más libre, a pesar del enfrentamiento que acababan de soportar. «Lo hicimos», susurró Valerie, su voz llena de alivio y enojo. Alfredo asintió. «Sí, pero aún no ha terminado». Habían forzado la mano de Stephen. Ahora se asegurarían de que pagara por todo lo que había hecho. El enfrentamiento con Stephen había dejado a Alfredo y Valerie más decididos que nunca. La ira y el miedo en los ojos de Stephen le dijeron a Alfredo todo lo que necesitaba saber. Stephen estaba nervioso, y los hombres nerviosos cometen errores. Lo habían confrontado, pero la verdadera batalla aún estaba por delante. Ahora necesitaban moverse rápidamente para asegurarse de que los secretos de Stephen salieran a la luz, de que el sufrimiento de Catherine finalmente fuera reconocido, y de que se hiciera justicia. De vuelta en su oficina, Alfredo inmediatamente cobró todos los favores que había acumulado a lo largo de los años. Se acercó a abogados, investigadores privados y antiguos socios comerciales, personas que sabían cómo desenterrar información, especialmente sobre alguien tan bien conectado como Stephen. Los contactos de Alfredo en el mundo de los negocios eran amplios, y sabía que había personas que se habían cruzado con Stephen en circunstancias menos que legales. Si pudieran encontrar a uno de ellos dispuesto a hablar, tendrían la influencia que necesitaban para derribar a Stephen. Valerie, mientras tanto, estaba decidida a hacer su parte. Visitó el pueblo de nuevo, hablando con la anciana que primero había recordado la llegada de Catherine. Esta vez, la mujer proporcionó más detalles sobre el hombre que había dejado a Catherine. Recordaba haberlo visto solo de noche, siempre con prisa, y cómo los aldeanos habían notado el extraño comportamiento de Catherine poco después. Siempre estaba nervioso, le dijo la mujer a Valerie, su voz llena con el peso del recuerdo, como si estuviera escondiendo algo. Nadie sabía su nombre, pero todos sentimos que algo no estaba bien. Valerie le llevó esta información a Alfredo, quien se la pasó a sus investigadores privados. Comenzaron a seguir las pistas, rastreando a las personas que habían trabajado con Stephen durante ese tiempo, esperando encontrar a alguien que hubiera estado involucrado en cualquier plan que Stephen hubiera orquestado para secuestrar y ocultar a Catherine. En una semana, encontraron oro. Uno de los investigadores de Alfredo había localizado a un antiguo socio de Stephen, un hombre llamado Charles. Charles había trabajado con Stephen en algunos negocios turbios años atrás, y había sido parte de la red que Stephen usaba para cubrir sus huellas. Cuando el investigador contactó a Charles, estaba claro que el hombre estaba nervioso. No quería involucrarse, no quería hablar, pero con suficiente persuasión y una considerable oferta de protección, Charles finalmente accedió a reunirse con Alfredo en persona. Unos días después, Alfredo y Valerie se reunieron con Charles en un restaurante aislado fuera de la ciudad. El hombre parecía agotado, los años de ocultar secretos grabados en las líneas de su rostro. Miró a su alrededor nerviosamente, como si esperara que alguien estuviera observando, antes de deslizarse en el asiento frente a Alfredo y Valerie.
Tienen agallas, investigando el pasado de Stephen, dijo Charles, su voz baja. No es el tipo de hombre que deja pasar las cosas. Sabemos de lo que es capaz, respondió Alfredo con calma. Por eso estamos aquí. El juicio había llegado y se había ido, y con él la pesada carga que había pesado sobre Alfredo, Valerie y Catherine durante años. Stephen estaba ahora tras las rejas, su otrora poderoso imperio reducido a ruinas. El mundo lo había visto por lo que realmente era, un hombre manipulador y peligroso que había destruido vidas para su propio beneficio. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, hubo una sensación de cierre. Pero mientras Alfredo estaba fuera del juzgado con Valerie a su lado, sabía que el verdadero trabajo recién comenzaba. Se había hecho justicia, pero las cicatrices dejadas por las acciones de Stephen tardarían en sanar. Catherine había pasado por más de lo que nadie debería soportar jamás, y aunque los recuerdos de su pasado estaban regresando lentamente, estaban fracturados, frágiles, necesitaría tiempo. Y también Alfredo y Valerie. Visitaron a Catherine esa noche, sentándose con ella en la pequeña sala de estar de la casa donde había pasado tantos años perdidos. Valerie había decidido mudarse con ella por el momento, para ayudarla a cuidarla mientras continuaba recuperándose. Catherine tenía días buenos y días malos, y aunque su memoria estaba regresando poco a poco, todavía había piezas del pasado que le costaba comprender. Alfredo se sentó frente a ella, observando cómo alisaba distraídamente la manta sobre su regazo. Había una paz tranquila en la habitación, una sensación de calma que no había estado allí antes. Era como si el peso de los secretos y las mentiras que una vez los habían rodeado finalmente se hubiera levantado, dejando espacio para que algo nuevo creciera. ¿Te sientes diferente ahora que todo ha terminado?, preguntó Catherine en voz baja. Sus ojos se dirigieron hacia Alfredo. Su voz era firme, pero todavía había un ligero temblor, como si tuviera miedo de cuál pudiera ser la respuesta. Alfredo sonrió gentilmente. Sí, lo hago. No es el tipo de cierre que jamás imaginé, pero es algo, y significa que finalmente podemos empezar a avanzar. Catherine asintió, aunque su expresión permaneció pensativa. He estado pensando en eso. Avanzar, quiero decir. Es extraño, ¿no es así? Pasé tantos años sin saber quién era, sin recordar nada de mi pasado, y ahora, aunque algunos de los recuerdos están regresando, todavía me siento perdida. Valerie, que había estado sentada junto a su madre, extendió la mano y la tomó de la suya. No estás perdida, mamá. Estás aquí con nosotros ahora. Eso es lo que importa. Catherine sonrió, aunque no llegó del todo a sus ojos. Lo sé, solo desearía poder recordarlo todo, ¿sí sabes? Quiero ser la persona que era antes, pero ni siquiera sé quién es esa persona ahora. Alfredo sintió una punzada de tristeza por sus palabras. Comprendía su lucha, la sensación de desplazamiento que venía con la recuperación de un pasado que le habían robado. Pero también sabía que Catherine no necesitaba ser la persona que había sido antes. Podía ser quien quisiera ser ahora, con ellos a su lado. No tienes que recordarlo todo, dijo Alfredo en voz baja. Lo importante es que estamos aquí ahora, juntos. Lo tomaremos un paso a la vez, tal como lo hemos estado haciendo. Catherine lo miró, su mirada se suavizó. Has cambiado, Alfredo, dijo en voz baja. No eres el hombre que recuerdo. Alfredo sonrió levemente. Muchas cosas han cambiado, pero algunas no. Nunca dejé de buscarte, nunca dejé de esperar. Los ojos de Catherine brillaron con lágrimas no derramadas, y por un momento simplemente se quedaron allí sentados, dejando que el silencio hablara por sí mismo. No había palabras que pudieran capturar por completo los años de pérdida, dolor y anhelo que ambos habían soportado. Pero ahora, con la verdad finalmente a la vista, podían empezar a reconstruir lentamente, con cuidado, pero juntos. Durante los siguientes meses, la vida comenzó a asentarse en un nuevo ritmo. Valerie continuó trabajando en la compañía de Alfredo, encontrando su lugar en el mundo de los negocios y abrazando lentamente el papel de su hija. No siempre fue fácil. Todavía había momentos en que el peso de todo lo que había sucedido pendía pesadamente entre ellos, pero su vínculo se fortalecía con cada día que pasaba. Catherine también estaba encontrando su camino. Había empezado a ver a un terapeuta para ayudarla a superar el trauma y las lagunas en su memoria. Y aunque el proceso era lento, estaba progresando. Había días en que se sentía abrumada por el pasado, por todo lo que había perdido, pero también había momentos de luz. Momentos en los que se reía con Valerie o compartía conversaciones tranquilas con Alfredo. Momentos en los que casi podía sentirse completa de nuevo. Alfredo, por su parte, se había dedicado a apoyar tanto a Catherine como a Valerie. Su negocio seguía prosperando, pero ya no lo consumía como antes. Había aprendido, a través de años de dolor y aislamiento, que había cosas más importantes que el poder o el éxito.
Tenía una familia ahora, una familia que había sido destrozada y reconstruida desde cero, y eso valía más que cualquier trato que pudiera hacer. Una noche, varios meses después del juicio, los tres estaban sentados juntos en el patio trasero de la casa de Catherine, disfrutando del calor del aire de verano. Valerie había traído a casa la cena de uno de sus restaurantes favoritos, y comieron en un cómodo silencio, los suaves sonidos de la noche llenando el aire. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor dorado sobre el patio, Catherine miró a Alfredo, sus ojos llenos de una paz tranquila y constante. He estado pensando, dijo suavemente dejando su bebida, sobre lo que sigue. Alfredo arqueó una ceja, curioso. ¿Qué quieres decir? Catherine sonrió, un toque de su antiguo yo brillando a través. Ya no quiero vivir en el pasado. Ya he pasado demasiado tiempo allí. Quiero seguir adelante, empezar a vivir de nuevo. Valerie sonrió, extendiendo la mano para apretar la mano de su madre. Creo que es una gran idea, mamá. Alfredo asintió, su corazón se hinchó de orgullo. No podría estar más de acuerdo. Hagas lo que hagas, estaremos contigo en cada paso del camino. Catherine los miró a ambos. Su sonrisa se hizo más amplia. Creo que es hora de vender esta casa. Ha sido mi refugio durante tanto tiempo, pero también está ligada a todo lo que sucedió. Quiero encontrar un lugar nuevo, un lugar donde todos podamos empezar de nuevo. Alfredo y Valerie intercambiaron una mirada. Ambos asintieron con la cabeza. Entonces eso es lo que haremos, dijo Alfredo, su voz llena de determinación. Encontraremos un nuevo lugar, un nuevo comienzo. Los ojos de Catherine brillaron con emoción mientras miraba a las dos personas más importantes de su vida. Gracias, susurró, por nunca darse por vencidos conmigo, con nosotros. Alfredo sonrió, su corazón lleno. Somos una familia, Catherine, y siempre lo seremos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos rosa y púrpura, Alfredo, Catherine y Valerie se sentaron juntos en la luz que se desvanecía. Habían pasado, por tanto, más de lo que cualquier familia debería tener que soportar. Pero ahora, con el pasado finalmente detrás de ellos, podían mirar hacia el futuro con esperanza. Un nuevo comienzo, una nueva vida, juntos.